La Hora Sobrenatural. Pastor Juan No te Cano. veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti, Santo. Y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado a él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistirían a preguntarle, se enderezó y le dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Adonai Elohim Tsevaot. No fue un buen comienzo para comenzar un día para esta mujer. En la Biblia hay otro personaje que por la mañana se levantó como esclavo. Y no es un buen comienzo para un día levantarse como esclavo. Esclavo de diversas cosas. Este hombre de quien estamos hablando, José, estaba en la cárcel, acusado falsamente en la cárcel. En una mañana se levantó como esclavo. Esta mujer en esta mañana comenzó el día como una persona acusada por realmente un pecado que había hecho. Pero ¿sabes, querido oyente, lo lindo, lo precioso de la Biblia es que no importa cómo empezaste este día, acusado,
dañado, atropellado, esclavizado. El fin de estos dos personajes, de José y de esta mujer, fue que cuando el sol cayó en aquella tarde, uno terminó como príncipe en Egipto y la otra como una santa. ¿Sabes, querido? No sé cómo estás levantado en esta mañana. No sé qué cadena, qué atadura en tu corazón, en tu mente, en tus emociones te han acompañado cuando te levantaste de la cama y fuiste al baño a arreglarte. Pero quiero decirte que si Dios personalmente, en Jesucristo, tiene un encuentro contigo en esta tarde, en este día, en esta mañana, te prometo, probablemente te levantaste como esclavo, pero quiero decirte que Jesucristo tiene tanto poder que tú no te vas a acostar como esclavo, sino como una hija y un hijo de Dios, que en primera línea ha recibido el perdón de los pecados. Esta mujer, dice la Biblia, Juan capítulo 8, dice, en un versículo anterior, Juan 7:53, dice, cada uno se fue a su casa. Es interesante que dice aquí la Biblia, cada uno se fue a su casa, porque normalmente no podía ser así. ¿Sabéis por qué? En el momento que este versículo fue escrito, cada uno se fue a su casa, los discípulos estaban en Jerusalén, mejor dicho, en Judea. Pero 11 de los discípulos no venían de Judea, venían de Galilea. Por eso, los 11 discípulos que venían de Galilea probablemente tenían familiares allí en Jerusalén. Dice, cada uno se fue a su casa. Cada uno individualmente se fue a su casa. Probablemente el único que tenía una casa allí en Jerusalén puede ser, a lo mejor, fue Judas Iscariot, porque era el único que era de Judea. Todos los otros eran de Galilea. Y cuando dice aquí, cada uno se fue a su casa, no significa que los 11 se fueron a Galilea. No, estaban bien lejos de Galilea, estaban en Judea. Lo que sí puede ser que cada uno se fue a visitar un familiar. Jesucristo también fue a visitar un familiar. Dice la Biblia, y Jesús se fue al monte de los olivos. Al monte de los olivos. Mientras los otros tenían su cama, Jesucristo cumplió esta palabra, donde dijo, los zorros tienen cuevas, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde poner la cabeza. Luego Dios el Padre le dio un lugar a su Hijo donde podía reposar la cabeza. ¿Sabe cuál era? Era el cuerpo de Cristo. Desde entonces Jesucristo reposa sobre nosotros. Él es la cabeza de todos los cristianos, ortodoxos, griego, ruso ortodoxos, romano ortodoxo, católico, evangélico, metodista, anglicano. Jesucristo, la cabeza, el cristiano, el cuerpo. Todos se fueron a sus familias, pasaron la noche con su familia. Y Jesucristo se fue al monte de los olivos. Cuando uno visita Jerusalén y está en el monte de los olivos, puede observar y ver a Jerusalén enfrente allí del arroyo Gidrón o Gedrón. Jesucristo en el monte de los olivos. Ese monte de los olivos, aquel lugar, en un lugar que había llamado también Getsemaní, la prensa de aceite. Era el lugar favorito. Cuando Jesucristo estaba en Jerusalén, Él no dormía en una casa, sino Él tenía la costumbre de ir al monte de los olivos. En la noche, antes de ser entregado para ser crucificado, también se fue al monte de los olivos.
¿Sabes, querido? Jesucristo tiene la costumbre de buscar siempre el mismo lugar. Tú y yo somos semejantes. Cuando tú y yo tenemos presión, buscamos un lugar que tenemos conocido y que tenemos costumbre de buscarlo. En tiempos difíciles, uno busca lugares que simbolizan algún refugio para ti y para mí. El refugio de Jesucristo en el Monte de los Olivos. Interesante que es ese monte, cuando Jesucristo regrese, la primera ciudad que se va a dar cuenta que Jesucristo regresó, no va a ser París, y tampoco Bruselas, y tampoco New York, con A1, y tampoco Islamabad, y tampoco Teherán, tampoco Cairo, tampoco Atenas, tampoco Berlín, tampoco Roma, tampoco Londres, tampoco Moscú y tampoco Washington, D.C. La primera ciudad que se va a dar cuenta cuando Jesucristo regrese es la ciudad del gran rey, Jerusalén. Porque dice la Biblia que cuando Jesucristo regrese, el Monte de los Olivos se va a abrir en dos. El Monte de los Olivos. Ese Monte de los Olivos es interesante. En el profeta Jeremías le llama el Monte de la Unción. Pero dice, ya no será llamado Monte de la Unción, sino será llamado Monte de la Destrucción. ¿Sabes por qué es interesante? Porque la palabra unción y la palabra destrucción en hebreo suena, solo es un acento pequeño y es casi la misma palabra. Unción y destrucción. ¿Sabes, querido? Cuando Dios el Padre, Adonai Elohim, creador del micro, del macrocosmos, creador de los cielos y la tierra, cuando Él viene con su Santo Espíritu, Dios, el Espíritu Santo, y te rodea, hay algo que dice la Biblia, le llama unción, que es un aceite, una composición con cual Dios el Padre dejaba ungir los reyes, los profetas y los sacerdotes. Y cuando Dios el Padre te unge, cuando Dios el Padre te capacita, entonces esa unción a tu vida significa destrucción para la obra del diablo. Por eso la palabra unción y destrucción son semejantes. Siempre que Dios el Padre te unge, como dice el profeta Isaías capítulo 10, porque la unción deja pudrir el yugo. Y ese monte de la unción simbolizó también la destrucción del reino de Satanás. Y dice la Biblia en Juan capítulo 8, dice, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado, él les enseñaba. Es interesante que siempre que Jesucristo se sentaba, lo que iba a decir tenía suma importancia. Mateo capítulo 5, Jesucristo se sienta y empieza a declarar la nueva constitución del reino de Dios. Bienaventurados los pobres, porque suyos es el reino de Dios. Bienaventurados en toda esta tierra los que son perseguidos por causa de la injusticia que algunas veces hay. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos. Eso lo habló Jesucristo cuando estaba sentado. Luego, Lucas 5, Mateo 13, Lucas 8, Marcos 4. Y Jesucristo se sentó en la barca y empezó a enseñar. Siempre que Él se sentaba, Él, sentado, iba a declarar algo que se iba a convertir en ley. Hay personas que dicen, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. Vale, quiero decirte que no te creo. Y te digo por qué.
Porque Dios el Padre, antes de hablar, se lo piensa muy bien. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sabes, querido? Sí, el Señor nos habla, principalmente por su palabra, a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Como un hombre mayor que se fue con el Señor me dijo, ¿sabes, Juan? Cuando tú oras, tú hablas con Dios. Pero cuando tú lees la Biblia, Dios habla contigo. Querido, ¿tú quieres que Dios hable contigo? Muy fácil. Abre la Biblia. Abre la Biblia, lee la Biblia. Es un directo hablar a nuestro corazón, a cada persona individualmente. Y hay personas que dicen, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. ¿Sabes por qué? Dios el Padre se lo piensa muy bien antes de hablarte. Porque sea lo que Él te diga, lo que Él te diga, lo que Él te prometa, se convierte en ley. Todo lo que Dios dice provoca, primero, vida. Segundo, instala una nueva ley en el universo. Dios el Padre tiene tanto poder en sus palabras que lo que Él dice sucede. Una vez dijo, que sea luz, y todavía el sol está ardiendo. ¿Sabes, querido? Cuando Él habló a tu vida, que sea luz en tu vida, quiero decirte que el fuego de Dios va a durar miles de millones de años en tu vida. No tengas miedo que ese fuego se apague. Cuando Dios el Padre habla, lo que Él habla se convierte en ley. Y Jesucristo, siempre cuando se sentó, dijo algo muy importante. Interesante que cuando Esteban, uno de los 7 diáconos, era apedreado, cuando él está muriendo, dice en Hechos capítulo 7, dice, veo al Hijo del Hombre, y dice en griego, lo veo que está de pie al trono de Dios. Es el único versículo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que dice que el Señor está de pie al lado de su trono. Hay un versículo que dice, el Señor se levanta y sus enemigos huyen. Pero que Él está de pie al lado de su trono. ¿Por qué Jesucristo se tuvo que levantar de su trono? Dijo Esteban, veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, a la diestra del Padre, de pie. ¿Sabes por qué? El hombre que iba a morir, su nombre es Esteban en español, pero en griego se llama Estéfanos, la corona. ¿Sabes por qué Jesucristo se puso de pie? Porque Dios le preparó el trono, pero la iglesia le preparó la corona. ¿Sabes? Cuando Jesucristo se puso de pie delante del trono para recibir a Esteban, en verdad estaba recibiendo Stefanos, la corona. ¿Sabes, querido? La corona de Jesucristo ni es de oro ni de plata. Jesucristo no se corona con nada de este mundo. La corona de Jesucristo son personas que han dado su vida por Él. Jesucristo se corona con la vida de los mártires. Y eso nadie se lo quita. Rey de aquellos que son reyes. Señor de aquellos que quieren ser señores. Soberano. Y dice la Biblia
Juan 8. Y él se sentó y les enseñaba. En pocos lugares se puede encontrar tan comprimidamente el poder del Evangelio y el poder del perdón como en este texto, Juan 8, del 1 al 11. En pocos lugares se encuentra tan comprimido el pecado, pero también el perdón. La oscuridad, pero también la luz, pero también la hipocresía, pero también la misericordia. Todo en estos 11 versículos. Es increíble lo que pasó aquí, querido. Y te digo por qué. Porque los escribas, los fariseos y los ancianos, dice la Biblia que le tenían mucha envidia a Jesucristo. Dice la Biblia que Poncio Pilatos, él se dio cuenta que los escribas le tenían envidia a Jesucristo, porque todos le seguían. ¿Sabes, querido? La envidia es el único pecado donde la Biblia en Gálatas 5 lo comenta 2 veces. Y la palabra envidia en griego se llama kakophthomos, significa ojo malo. La envidia se puede ver en los ojos. La envidia se puede ver en los ojos. La envidia consume a aquel que tiene envidia. Y dice la Biblia que la envidia carcomea también. La amargura, la envidia carcomea los huesos de esos proverbios. Y ellos hicieron un plan. En aquel momento estaba el Imperio Romano, representado por Poncio Pilatos y los soldados romanos. Y los romanos tenían sus leyes, pero los judíos tenían la Torá, la ley del Señor. Y parece que le hicieron un truco, una trampa. Y dijeron, vamos a hacerle una trampa a este carpintero Yeshua Bar José, hijo de José. Ay, queridos escribas fariseos, si vosotros supieras que José era el esposo de Miriam, de María, pero no era el papá de Jesucristo. Su papá era aquel que luego le iba a llamar Abba, Adonai, Elohim. Y ellos le hicieron un truco, una trampa, de ambos lados, de la ley que representaba el Imperio Romano y de la ley religiosa. Y os confieso que fue una trampa bien buena, porque dice la Biblia que le trajeron una mujer. Dice Juan 8:3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Vale, quiero decirte una cosa, yo comprendo, gracias a Dios, muy poco de estas cosas, pero yo no me puedo imaginar cómo por la mañana bien temprano estos escribas y fariseos trajeron, o déjame decir, ¿qué cara tenían estos de traer, en vez de traer al templo adoración, ofrendas o alabanza, trajeron una mujer sorprendida en qué? En adulterio. Querido, ella no fue sorprendida, sino a ella le pusieron una trampa. ¿Sabes, querido? Antes que tú vayas a pescar, tú tienes que primero que buscar gusanitos o tienes que pescar peces pequeñitos, un cepo. Antes de pescar al pez grande, tienes que pescar un pez pequeño. Y por eso aquí trajeron un cepo. Aquí a la mujer. Y dice, y los escribas, los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Querido, aquí no había nadie sorprendido. Esto fue una trampa. Porque
Yo no puedo ver lo que hay detrás de este muro, ni detrás de aquel muro, a no ser que de alguna forma me interesa saber lo que hay detrás del muro. O a no ser que yo he visitado el otro lado del muro. Y parece que estos escribas y fariseos visitaron el otro lado del muro de esta mujer. Porque dice que fue sorprendida en adulterio. Querido, tengo una pregunta. Uno puede ir solo en bicicleta, uno puede ir solo corriendo, uno puede hacer muchas cosas solas, pero uno no puede hacer solo adulterio. ¿Se necesitan para qué? Adulterio, se necesitan 2 personas. Y quiero preguntar una cosa. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba el hombre? Otra cosa. Si tú sorprendes a alguien en adulterio y tú pegas una patada a la puerta se abre y hay 2 en la cama, pregunta, ¿están vestidos o están sin vestidura? Están sin vestidura, que sí. Vale, quiero decirte que en el momento que tú observas eso, ya has pecado. Solo ver la mujer desnuda, solo ver al hombre desnudo, ya era pecado. Significa que estos fariseos y estos escribas, para traerle una trampa a Jesucristo, ellos tenían que pecar de muchas formas. Primero, por su maldad en su corazón. Segundo, por saber dónde vivía esta mujer. Y tercero, por haber observado a esta mujer desnuda. Dice la Biblia, en Salmo 101, oh Señor, que nada del pecado que yo observa se pegue a mi cuerpo. ¿Sabe, querido? Ten cuidado con tus ojos. Protege tus ojos. Porque tu mente, tu cerebro es como un disco duro. Y hay un dicho que se llama que la pornografía necesita solo 2 minutos para entrar, pero 20 años para salir. Ten cuidado, querido. No lo hagas. No lo hagas. Protégete, querido. Protégete. No observes cosas malas. Como dice Job en Job 31, he hecho un pacto con mis ojos para no observar a las vírgenes, dice, a las mujeres jóvenes. Tienes que tener una disciplina con tus ojos, con tu mente. Y dice la Biblia aquí, una mujer sorprendida en adulterio y poniéndolo en medio. Interesante. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y ahora oye lo que dice. En la ley, aquí habla de una ley espiritual. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Dice, ¿y tú pues qué dices? Esto era un truco. ¿Sabes por qué? Si Jesucristo hubiera dicho sí, apedrearla, entonces lo hubieran acusado los romanos, porque los romanos eran los únicos que tenían el derecho de matar a alguien. Pero si Jesucristo hubiera dicho no la apedrees, dejadla, entonces hubiera sido acusada de los religiosos. Parece como un sándwich. Es Jesucristo oprimido de la derecha y de la izquierda, de ambos lados, o de arriba, de abajo, como quieras llamarle. Y Él en el medio. Pero ellos no saben que Jesucristo siempre tiene una salida. ¿Sabes por qué? Porque uno de sus nombres es puerta. Jesucristo puede estar en un sitio sin puerta. Si Él se pone delante de un muro, ya hay una puerta. Él es la puerta. Pon a Jesucristo delante de esa salida, o mejor dicho, de ese lugar sin salida. Con Jesucristo siempre hay una salida. Confíeme. Jesucristo siempre tiene una solución. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Glorioso, fantástico, eterno. Y dice, y en la ley Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y dice el versículo 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. ¿Sabes, querido? Quiero decirte que muchas de las preguntas que algunas veces te hacen no es porque quieren aprender, sino porque quieren acusarte.
Algunas veces preguntas no son preguntas, sino las preguntas son trampas. Por eso te doy un consejo. Tú no tienes que contestar a cada pregunta. Jesucristo aquí se calló, no dijo nada. Y lo mismo con Poncio Pilatos. Él habló y Jesucristo se cayó la boca. Hasta que se puso bravo Poncio Pilatos y dijo, ¿tú no sabes que yo tengo el poder de dejarte libre? Y de repente Jesucristo levantó la vista, le miró en ojo a Poncio Pilatos y dijo, tronco, vamos a aclarar aquí una cosa. Tú no tienes ningún poder. No se ha dado del cielo. ¿Quieres oír una cosa, querido? ¿Sabes quién le dio el poder a Poncio Pilatos? Jesucristo, porque él tenía el poder. Jesucristo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Y Poncio Pilatos, dice la Biblia, que desde este momento intentó librarle. Todos los gobernadores de este mundo, antes o después, reconocen que soberanamente, sobre todo, está Dios. Y contra más rápido los gobernadores, los que están en poder, comprenden que tienen que rendir cuentas cómo gobiernan, cómo llevan una empresa, cómo llevan la escuela, una familia, pero también un gobierno. Hay que comprender que vendrá el día donde viene un trono blanco y Jesucristo se va a sentar sobre ese trono. Y Él, sabiendo incluso los pensamientos del corazón, tenemos que rendir cuentas. Por eso muchas veces digo yo, oh Señor, perdóname, porque si tú sabes todo de mí, ay Señor, entonces perdóname. Y dice la Biblia que empezó a escribir con el dedo. Inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistirían en preguntarle, se enderezó, le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Sabes, querido? El Nuevo Testamento está escrito principalmente en un idioma antiguo, griego antiguo. No es el griego clásico, no es el griego de los filósofos, ni miqueno, ni de otro dialecto. Es el dialecto koiné. Y este texto koiné del Nuevo Testamento contiene aproximadamente 11.460 palabras. El Nuevo Testamento. En griego hay diferentes palabras para sin pecado. El no tener pecado es una palabra que encontramos en Hebreos 7, versículo 26. Dice que Cristo no tenía pecado. Pero cuando dice en español, aquí dice en español, dice, el que de vosotros esté sin pecado. Bueno, la palabra pecado en griego tiene diferentes significados. Uno es resbalar. ¿De acuerdo? Resbalar. Es catapateo. Otro es tropezar. Pero esta palabra para pecado se llama, o principalmente la palabra para pecado se llama armatos. Con H al principio, pero es un acento spiritus asper, que es armatía o armatetos. Armatos. Pero esta palabra aquí en griego, cuando dice el que esté sin pecado, la palabra sin pecado en griego se llama anamartetos. Anamartetos. Y significa ana. Algunas veces es la preposición, esta palabra se le pone a otras palabras, como Anastasia, ¿de acuerdo? Resurrección, ¿de acuerdo? Y anamartetos significa, literalmente cuando dice Jesucristo esto, dice, el que de vosotros esté sin pecado. En griego dice, el que de vosotros no tenga el mismo pecado.
Cuando Jesucristo le miró a los fariseos en los ojos, dijo: el que de vosotros esté sin el mismo pecado. ¿De qué hablaba? De adulterio. Dice que lance la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Querido, quiero decirte que Jesucristo está escribiendo en la vida tuya. Él se va a poner de pie, te va a proteger, pero se va a inclinar y va a seguir escribiendo tu historia. Querido, confíale al Señor y escribe la historia de tu vida nueva y de tu familia. Y dice la Biblia en versículo 9: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Querido, ¿sabe lo que aquí es interesante? Dice, ellos, al oír esto, acusados por su conciencia. ¿Sabe, querido? La conciencia la tienen todos. Todo ser humano tiene conciencia. Todo ser humano tiene conciencia. El Señor usa la conciencia para hablarnos, para guiarnos. Todo ser humano tiene conciencia, seas cristiano o no. Puede ser un hombre lindo, puede ser un hombre humilde y puede ser un borde, pero conciencia tienen todos. Ahora, la Biblia conoce la conciencia dañada, la conciencia quemada, la conciencia muerta y la conciencia sucia. Y luego existe la conciencia lavada por la sangre de Jesús. Hebreos 9, del 11 al 14. ¿Sabes? Pero ¿sabes qué es interesante? Que la conciencia de estas personas no funcionó. Cuando trajeron a la mujer al templo, su conciencia no funcionó. No estaba en función. Estaba presente, pero no activo. Y cuando ellos hicieron el plan meses anteriores o semanas y dijeron, vale, ¿cómo le vamos a hacer a este carpintero una trampa? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Delante de quién? ¿De qué forma? ¿De qué dirección? Cuando hicieron todos esos planes, su conciencia no funcionaba. ¿A qué no? Pero cuando se encontraron con Jesucristo, y dice la Biblia, al oír esto, cuando el eco de las vidas, de las palabras de vida eterna resonaron en su espíritu, y las palabras de Cristo entró como una espada de doble filo, cortante y penetrando hasta el espíritu y la carne, como dice Hebreos 4, 12, 13. Cuando la palabra de Cristo entró en estas personas, de repente la conciencia se despertó. ¿Sabes, querido? Hay personas que tienen muchas capas de pecados encima de su conciencia, pero cuando oyen el Evangelio de Jesucristo, la conciencia es despertada y muchos se sienten acusados por su conciencia. Y muchos reaccionan bien, que hacen un arrepentimiento. Querido, la conciencia nos tiene que conmover. La conciencia nos tiene que conmover las lágrimas a reconocer el pecado que hemos hecho. ¿Sabes? Cuando tu conciencia es tocada, cuando tu conciencia es lavada. ¿Y sabes qué es interesante? La palabra conciencia en griego y en hebreo, bueno, pero principalmente en hebreo, la palabra conciencia en griego describe a alguien que sabe algo. Déjame explicar. Si uno hace un atraco de banco y uno entra al banco, pero afuera hay uno en el coche con el motor encendido, el que está en el coche, él no entró al banco, pero es lo mismo de culpable, porque él sabía lo que iba a pasar ahí dentro. Vale, justo esa es la palabra en griego. Alguien que no hizo la cosa, pero que conoce la cosa. Quiero decirte que tu conciencia grabó todo el pecado, se acuerda de todo el pecado. Y muchas veces la conciencia
de noche, muchas veces la conciencia en momentos donde hay poco ruido, silenciosos. ¿Sabes, querido? La conciencia tiene una voz, que Dios le ha dado una voz a tu conciencia, pero esa voz no se oye en el día a día, a no ser que interiormente haya silencio bastante para oír a la conciencia. ¿Sabes, querido? La palabra conciencia en hebreo viene de la palabra riñones. ¿Sabes? ¿Y qué hacen los riñones? Los riñones limpian la sangre, intoxican la sangre. ¿Sabes, querido? Pero cuando un riñón no funciona, tiene que hacerse una diálisis. ¿Sabes, querido? Cuando déjame explicar, cuando el riñón no funciona, la persona está en peligro de, vamos a decir, contaminarse o de envenenarse por dentro, porque la sangre no está limpia. Quiero decirte una cosa. Cuando la conciencia no está limpia, uno está en peligro de pudrirse por dentro. Pero esta gente, su conciencia no funcionaba. Pero cuando oyeron las palabras de Jesucristo, dice, al oír esto, acusados por su conciencia. Mira, tu conciencia o te excusa o te acusa. Otra vez, la conciencia o te excusa o te acusa. Y dice la Biblia, al oír esto, acusados por su conciencia. Querido, no le cierres la boca a tu conciencia, porque tu conciencia, oye, tiene el listón de santidad de Dios. Dios el Padre le ha puesto en la conciencia, dice en la Biblia, oh hombre, porque tú sabes muy bien lo que es bueno y que es malo. El ser humano, sin leer la Biblia, sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. Pero es más atraído, adivina por qué, por la maldad. ¿Sabes, querido, cuando el Señor limpia tu conciencia, querido, quiero decirte, a tu conciencia tú no le puedes mentir. La conciencia, ¿sí? Es aquella voz que no te deja dormir algunas veces por la noche. Y ya puedes contar las ovejitas que quieras. Bueno, algunos empiezan contando ovejas y se convierten en lobos. ¿Sabes, querido? La conciencia, Dios el Padre nos dio la conciencia, oye, para protegernos. La conciencia no está para amargarte la vida, no. La conciencia es como un radar. La conciencia es como un radar que te deja ver lo que no se observa, te deja percibir lo que todavía no tiene forma. La conciencia percibe cosas en el espíritu. Normalmente, a cada ser humano, cuando uno nace, tiene la conciencia limpia, pero con el día a día y con los años se pone más sucia. Y te digo por qué, porque dice aquí el versículo 9, pero acusados por su conciencia salieron, comenzando con los más viejos. Gente mayor, querido, sabe lo que ha embarrado en la vida. Y dice luego los jóvenes, gente mayor reconoce más rápido el pecado que gente joven. Es interesante. Gente ya mayor de edad avanzada te puede contar mucho de la vida y te da un consejo. Dale mucha atención a esas personas. Porque hay muchas cosas que se pueden aprender por libros, por internet, por Google, lo que sea. Pero hay una cosa que no se puede acelerar, que es el tiempo. Y el tiempo es el tiempo. Y cuando un mayor te cuenta algo, te aconsejo, oye atentamente. Dice la Biblia, y salieron comenzando con los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Y ahí empezó el culto. Ahí empezó el culto. Porque
a donde hay acusación, a donde hay discusión, a donde hay división, eso no es un culto. Eso es una cueva de ladrones. Por eso hay que proteger la iglesia, que no se convierte en un club chismoreo, o como se llama. ¿Sabes? Dice la Biblia que mientras Pablo estaba en la sinagoga y predicó, Hechos 19, los otros discutían en la sinagoga y no hubo ningún milagro. El día que se fue a un sitio pagano, alquiló la escuela de un cierto tiranos, vamos a decir, alquiló una discoteca. Y en esa discoteca predicó, pero porque nadie le discutía las cosas, Dios hizo milagros. Donde hay discusión, división, donde hay fracciones, hay poco poder. Hay un poder en la unidad que es impresionante. Nosotros solo podemos comprender lo que es unidad, solo lo comprendemos cuando observamos a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la Biblia, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Bueno, yo no sé lo que escribió Jesucristo allí en el suelo, pero parece que escribió algo que podían leer los escribas, los fariseos. ¿Quién sabe si a lo mejor escribió las visitas justo con el día cuando ellos visitaron a cierta prostituta? Yo me lo imagino, él tuvo que escribir algo que cuando lo leyeron, dice la Biblia, y oyeron, que se le puso los pelos de punta. ¿Sabes, querido? Pero una cosa no creo, que Jesucristo escribió los pecados de ellos allí en el templo. Porque si Jesucristo hubiera hecho eso, hubiera ensuciado el templo. Pero Él no escribió. Quiero decirte, querido, que tú no vienes a la presencia de Dios para en primera línea recibir condenación. Tú vas a recibir perdón. Porque esta mujer, lo mismo que José, esta mujer y José se levantó aquella mañana como esclavo en una cárcel. Esta mujer se levantó acusada. Probablemente la habían pegado. Tenía las cejas abiertas, mejor de los puñetazos, las rodillas abiertas con sangre, los codos con sangre. ¿Quién sabe? Pero querida mujer, querido José, quiero decirte una cosa. No importa cómo empezaste el día, como pecador o como esclavo. La Biblia me dice cómo estos dos terminaron el día. Lo terminaron con perdón y en gloria. ¿Sabes? Este año va a ser los campeonatos de fútbol en Brasil. Y como vosotros sabéis, Dios el Padre, en su gran misericordia, permitió que esta linda nación España sea campeón del mundo. ¿Y sabéis por qué España me encanta como campeón del mundo? No solo porque soy español, no solo eso. Y no solo además porque juegan probablemente uno del mejor fútbol del mundo y hay que reconocerlo y punto, más no quiero oír. Vale, ¿sabes por qué España me encanta como campeón del mundo? Porque en el último campeonato del mundo, oye una cosa, Alemania ganó, si no me equivoco, 3 veces el campeonato. Brasil, si no me equivoco, 5 veces. Italia también unas cuantas veces. Pero ¿quieres oír una cosa? España es campeón del mundo, pero de una forma extraordinariamente. ¿Sabe por qué? Porque España es el único campeón del mundo que empezó perdiendo el primer partido contra Nigeria, ¿os acordáis? España perdió el primer partido en el campeonato del mundo. Pero ¿sabes, querido? España empezó perdiendo, pero España terminó ganando. Y quiero decirte, querido oyente, yo no sé cuántos partidos tú has perdido en tu vida, pero quiero decirte que tú vas a ganar
el último partido, porque campeón del mundo no eres porque ganaste el primer partido, campeón eres porque ganaste el último partido. Y yo no sé cuántas goleadas te han metido, yo no sé cuántos penaltis te han metido, yo no sé cuántos partidos has perdido, pero oye una cosa, hay un partido preparado para ti que vas a ganar en el último momento, vas a ganar, y tú vas a entrar a la gloria y al gozo de tu Señor, porque fiel fuiste en lo poco y fiel serás en lo mucho. Buen y fiel siervo, fuiste fiel en lo poco, entra al gozo de tu Señor. Y queridos, os quiero invitar a una oración conmigo juntos para que este día no lo termines en esclavitud y tampoco en acusación, porque hay alguien que te va a perdonar. Como dijo Jesucristo, entonces le dijo Jesús, ni yo te condeno. ¿Sabes, querido? Jesucristo no vino a condenar, Él vino a salvar. El diablo está condenado, pero el ser humano está predestinado para recibir el perdón y el amor de Dios. Y quiero invitarte que ores conmigo de lo profundo de tu corazón y que digas, Señor Jesús, reconozco, Señor, lo que he hecho, lo que he dicho, lo que no he hecho y tenía que haber hecho, Señor. Reconozco todo mi pecado. Y quiero pedirte, Jesucristo, tú eres el único que me puede perdonar. Eres el único, Señor, que no va a lanzar la piedra contra mí. Y te pido, Jesucristo, que me perdones todos mis pecados y que hagas todo nuevo en mi vida. Amén.